Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo. Si te has perdido los episodios anteriores, nosotros somos Santi y Caro de Hakuna Matata por el mundo. Estamos recorriendo América en motorhome. El Salvador es nuestro país número 15. Cómo van pasando los países es impresionante. Llevamos ya varios días acá en este país que nos ha gustado muchísimo y hemos hecho un montón de cosas ya. Les estuvimos mostrando en episodios anteriores San Salvador, la capital, las playas, la joya de Serén, el volcán Santa Ana. También estuvimos mostrándoles un poquito de precios, como es el famoso Bitcoin que tanto resuena acá en El Salvador, Que todavía no hemos podido pagar. pero no queríamos dejar de contarles otras cosas muy importantes en El Salvador, que ha sido el tema de las maras y sus pandillas. Todo este tiempo estuvimos conversando con muchas personas locales que nos estuvieron contando cómo era vivir antes acá en el país, pero lamentablemente no se animaron a contarlo a la cámara, así que hacemos nosotros de portavoces para trasladarles estas historias. La verdad que es de lo que más habla la gente cuando te quiere contar algo de Salvador. Lo primero que rescatan es la diferencia que hay en cuanto a seguridad, de cómo pueden vivir hoy, cómo pueden caminar por la calle sin preocuparse por la seguridad, que hace un par de años atrás era completamente distinto. Uno cuando escucha las noticias y se habla tanto de El Salvador y Bukele y la famosa cárcel de Bukele, que hay como 70.000 personas, dicen 30.000, no se sabe cuántos encerrados. Y esa es una foto que llevó a Argentina, yo la he visto 1000 veces con toda la gente tatuada presa en esa cárcel. Lo que nosotros le preguntábamos a la gente era que nos contara un poco qué había pasado antes, digamos, porque uno escucha las noticias actuales, pero se pierde gran parte de la historia. La cosa es que el país ha sufrido mucho porque entre el 80 y el 90 hubo una guerra civil, entonces muchísima gente ya empezó a emigrar del país para esa época. Y después, años posteriores, similar a como les estuvimos contando en Honduras con las pandillas allá, empiezan a existir estas maras que vienen desde los barrios de Estados Unidos hacia acá, hacia El Salvador. Como allá se conformaban los nombres de las pandillas con el número de la calle en la que estaban, eso fue lo que se trasladó para acá también, y acá había dos grandes maras. La Mara Salvatrucha o MS, o que estaban identificadas por el número 13, y la Mara número 18 o barrio 18 o calle 18, y se identificaban con el número 18. Y hay un montón de cosas muy locas que nos han contado. Por ejemplo, había un tipo de zapatilla, un modelo en especial que las usaban las maras. Porque, digamos, o sea, si te veían con X zapatilla, la de una marca o la otra, deducían que vos pertenecías a la pandilla, digamos. Lo mismo que tatuarse, hacerse un tatuaje en números romanos con el número 13 o el número 18, o incluso tatuarse en números romanos, eran solo cosas que se identificaban con cada una de las pandillas, y que hasta el día de hoy eso como quedó en la sociedad. También nos contaban el hecho de usar una camiseta de, por ejemplo, Santi, si se hubiese comprado una camiseta que tuviera el número 13 o el número 18 en vez de la del 11 de Di María, también hubiese sido una señal, un símbolo de que pertenecías a una de estas pandillas, después de que había determinados barrios, zonas en las que uno no podía ingresar porque pertenecían a la otra pandilla. Similar a lo que les estuvimos contando en Honduras, el problema era que estas personas extorsionaban a la gente local pidiéndoles que les hicieran pagos de determinada suma de dinero para protegerlos, para garantizarles seguridad, y bueno, mucha gente así se tuvo que ir del país. Sí, además del tema de la seguridad, de los secuestros, de violaciones, era realmente muy peligroso. Y nos contaban que la gente no andaba en la calle, que se veía muy poca gente en la calle, y que hoy eso cambió totalmente, y te lo cuentan como muy felices y muy orgullosos de hoy poder salir y vivir y no tener que preocuparse de esto tan importante que fue hace un tiempo. De hecho, con las personas que estuvimos conversando, todos habían sido víctimas en algún momento, inclusive una de estas personas 2 veces víctimas de las pandillas, de secuestros, y de contarnos pensé que pasaba mejor vida y que no la contaba. Entonces, bueno, ese era un poco el contexto previo a lo que estaba pasando en El Salvador años atrás. Al final del video vamos a hacer un resumen con el resto de las cosas que nos fueron contando de El Salvador, pero este era un tema que nos llamó mucho la atención y es algo de lo que se habla un montón acá en El Salvador. Mientras tanto, sigamos viajando. Ahora nos tenemos que ir hacia Santa Ana para poder hacerle el service a la camioneta, que como ya vieron, ya cumplió 30.000 kilómetros, así que hay que seguir cuidando la casita.
el Teatro de Santa Ana. Acabamos de llegar al Parque Libertad, o la plaza principal. Ah, la iglesia de atrás también allá se ve bellísima, pero me dejó sin palabras el teatro. Hemos dejado la cuneta, hay mucho grito en el centro. ¿Viste cómo era que decía recién la palabra? Corico. Ah, no. Corica, creo. Le llaman a la moneda de 25 centavos de dólar, porque cuando estaba buscando para la lavandería me decían corica, y yo digo, ¿qué es corica? Y ahí me comí. Hemos dejado la jacuneta en un estacionamiento que te cobran 4 coricas, te cobran $1 por hora para venir a recorrer el centro, porque no estaban los planes de venir a recorrer el centro, pero nos sorprendió. Vinimos para acá para poder hacer el service de la camioneta, pero nos dieron turno para mañana a primera hora, así que aprovechamos a recorrer un poquito por acá, que como les decía recién, quedé sorprendida con el teatro. Serían $12. Okay. Probando pagar con bitcoins. Vamos a ver si podemos. Para visitar el teatro de Santa Ana. Aquí escanea el código. No, esta no me deja. A ver, préstame tu teléfono. No, me dice QR inválido. Lo voy a revisar. O sea, con cualquier billetera se puede pagar. Sí, con Binance, por ejemplo, se puede pagar. Sí se puede, cualquier billetera. ¿Estás seguro que lo estamos haciendo bien? Escaneamos esto. No, inválido. Algo debemos estar haciendo mal, porque no puede ser que no se pueda. ¿Te pago con tarjeta? Y vamos entrando al teatro. Está tremendo. Este teatro se comenzó a construir en el año 1902 y se terminó en 1910. Todas estas butacas que estamos viendo acá son las originales de aquel entonces. Están muy bien mantenidas. Está muy lindo el teatro. Bueno, acá nos encontramos en la gran sala del teatro. Es imperdible que no vean esta cúpula. Esta cúpula tiene óleos con estilo gobelino representando al teatro, lírica y música. Y también podemos ver algunos retratos de compositores clásicos como lo fueron Beethoven, Bellini, Verdi, Wagner y Rossini. Acá tenemos lo que son los palcos proscénicos o también llamados palcos de viuda. Se les conoce así porque en aquel tiempo, bastante moralista, era mal visto que las personas vinieran acá a recrearse. El tiempo de luto duraba de entre 1 a 2 años. Sin embargo, si estas personas querían venir, tenían que seguir algunas instrucciones. Como era vestir totalmente de negro, tenían que entrar antes del público, salir después del público y se les colocaba en estos palcos. Todo esto era para evitar las murmuras. Acá estamos en los palcos laterales y recién nos contaba que estas sillas, en la época, la silla para dama no tenía apoyabrazos, porque como usaban vestidos muy anchos, no entraban, entonces era diferente la silla para hombres que para mujeres. Me siento subiendo tipo en la escalera del Titanic. Sabía que ibas a decir eso. ¿Y pero que no te hace pensar en eso? O sea, me estaba explicando de las esculturas que hay debajo, fueron traídas de Bélgica, barniz que tiene la escalera, es todo como se ve súper lujoso. Cuando las personas ya terminaban de ver su presentación, es que venían acá. Este piso se le conoce como piso parquet y es totalmente de madera. Este es contemporáneo, pero merece nuestro respeto y admiración porque si se fija, está tallado pieza por pieza como un gran mosaico. Desde que uno ingresa al teatro, desde un lado era exclusivamente solo para las damas, tanto la taquilla, las salas, en el piso de arriba que estamos recorriendo ahora también, todo este lado derecho era solo para damas y el lado izquierdo solo para caballeros. Únicamente podían estar juntos, encontrarse en lo que son las salas del medio, pero si no, cada cual por su lado. Alta vista, la verdad. Este es el palco presidencial y nos explicaba recién, tiempo atrás, digamos, cuando apenas abre el teatro, tanto el primer nivel como este segundo era solamente para gente de la clase alta y la clase obrera
iba en el palco de arriba. Actualmente hoy en día no se están usando este y los de abajo, y antes tenía una capacidad para 800 personas, pero hoy en día solo funciona para 400. Y nos contaba recién que por estas escaleras subía la clase obrera al tercer piso y esta puerta estaba siempre cerrada para que no se crucen las clases sociales. ¡Qué locura! Qué loco eso, ¿no? Y además se ve como está súper elegante y aquella no. ¿Cómo ha cambiado el mundo? Sí, y lo peor es que no ha pasado tantos, o sea, no estamos hablando de hace tantos años atrás. ¿Qué años estamos hablando acá? Y 1910, o sea, bueno, sí, pasaron 100 años, ¿no? Pero... Ah, bueno, pero no es tanto. Y acá están las sillas originales que les contábamos antes. Esta era para caballeros y aquella para damas que no tiene apoyabrazos. Y este es el Ángel Apolo, que nos contaba que habían dos esculturas que estaban del lado de afuera del museo, pero en el 2001 hubo un terremoto y acá se puede ver cómo se rasgaron las alas. Entonces lo bajaron para restaurarlo y cuidarlo, y hoy en día están exhibidos acá en la parte baja del museo. Me gustó muchísimo la visita al teatro. Tiene un costo de $5 para extranjeros y $7 en el caso de que uno quiera tomar fotografía o grabar. ¿Es la primera vez que visitamos un teatro? Sí, es que yo me quedé pensando, creo que nunca he entrado a un teatro así, digamos, o sea, teatro lindo, preparado, arreglado. Estoy pensando que en algún momento me encantaría conocer, por ejemplo, el Teatro Colón en Argentina. Así que algo distinto. Miren las palomas. Y qué pedazo de catedral. Buen día, jacuneros. Hoy teníamos turno 7:30 de la mañana para hacer el service a la camioneta acá en Excel, en Santa Ana, con la gente de Toyota, y como era temprano nos permitieron dormir acá adentro del predio. Dormimos espectacular, fresquito, con las camionetas seguras acá adentro, hay seguridad a todas las afueras, así que ahora nos vamos a hacerle unos mimos merecidos a la jacuneta. Ahí está la jacuneta ya en pleno mantenimiento. Estuvieron revisando también todos los frenos y, como siempre contamos, el peso de la camioneta se siente y el freno es algo fundamental, así que van a cambiar las pastillas de adelante, van a cambiar creo que las zapatas de atrás, si no entendí mal, y van a hacer rectificar los discos de adelante para salir 0 kilómetros, así que nos vamos también con freno completamente listo. En las revisiones salió lo que es la parte de los frenos, ¿verdad? Cambiamos las fricciones delanteras y las fricciones traseras. Igual se rectifican lo que son los discos y lo que es la parte de los tambores. 3:30 de la tarde, la jacuneta ha estado internada desde las 7:30 de la mañana. Fue el service de los 30.000 kilómetros como les habíamos estado contando, pero esta vez el service que le tocaba fue muchísimo más extenso. Le hicieron de todo, la revisaron completa. Para los que hayan visto los episodios anteriores, cuando hicimos el service de los 20.000 kilómetros, tuvimos que cambiar las pastillas de freno y rectificar los discos, y ahora tocó hacer lo mismo, pero ya quedó espectacular, hasta la lavada, y hasta le lavaron el motor, que debe ser la primera lavada de motor en 30.000 kilómetros, así que está lista la jacuneta para seguir en las rutas salvadoreñas. Queremos hacer un especial agradecimiento al Grupo Excel, que es el concesionario oficial de Toyota acá para todo El Salvador. Nos han atendido espectacular, un amor acá, la cuidaron a la jacuneta y a nosotros, así que muy agradecidos. Una vez más Toyota nos sigue acompañando a lo largo de todo este viaje. ¿Seguimos? Seguimos. ¿Cómo? ¿No te escuché? ¿Qué dijiste? Siento que me estoy subiendo, que me subí a una camioneta nueva. Lo brillante que está la camioneta. Para que ahora tenemos que entregar acá. Hola, ¿cómo le va? Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, nos vemos. Muchas gracias. La limpieza que tiene la camioneta, obviamente que se nota más desde acá, ¿no? Pero es espectacular. Qué placer volver a las rutas así. Contaba que años atrás era impensado andar así tranquilo por esta zona, ni hablar de noche como llegamos ayer nosotros. Y nada, creo que con todo el mundo que habla de Salvador, lo primero que te cuenta y lo primero que
destaca es lo tranquilo que están y lo seguro que viven hace ya un par de años. Estamos llegando a un pueblito. ¿Ese de atrás del volcán Santa Ana? No sé, yo estoy medio perdido porque está lleno de volcanes. Pero Los Naranjos, que es donde estamos ahora, está como detrás del volcán Santa Ana, donde estuvimos hace un par de días. Vamos a ver si encontramos un lugar para pasar la noche acá o si seguimos hacia el próximo pueblo. Ha quedado espectacular la camioneta. Le han hecho, no sé, le han regulado frenos, el embrague, todo. Está hecha una pinturita. Estamos transitando en estos momentos una ruta que es muy famosa acá, que se llama Ruta de las Flores, y como pueden ver seguimos con rutas en construcción y seguramente para los que están muy atentos deben estar viendo la lucecita del DPF de la camioneta, que para aquellos que nos preguntan viene funcionando muy bien. Miren, como les veníamos contando, que están trabajando en casi todas las plazas del país, totalmente cerrada. Muy tranquila y muy fresca, lluviosa. Seguimos transitando por la Ruta de las Flores. Ahora hemos llegado a Apaneca. Nos habían dicho que este pueblito era muy lindo, así que entramos a conocerlo. Entramos para pasar por la plaza o parque, pero nos encontramos con que hay como una peatonal que está cortada, así que no se puede ingresar con vehículo. Y además vimos que la plaza está en remodelación. Miren, ahí se ven las cadenas de que no se puede pasar. Y yo creo que ahora desde esta esquina vamos a ver que está la plaza en remodelación. Está toda cerrada con chapas. Y acá está la plaza. Sin dudas que va a quedar linda, seguro. Ruta de las Flores, revitalización del centro histórico de Apaneca. Sin duda que vamos a tener que venir a hacer un tour de plazas. Ingresamos al siguiente pueblo, Concepción de Ataco. Nos dijeron que había comida muy rica para comer acá y además que esta zona es cafetera, así que hay muy buen café. Yo tengo ganas de tomarme un rico café y comer lo que quizás sea la última pupusa salvadoreña. Me da un poco de lástima. Ni bien entramos ya había un cartel de obra, como de que está en remodelación también el centro histórico acá. Así que supongo que la plaza, el parque, va a estar cerrado. Nos llamó la atención cómo son todas las calles de... O sea, son como de adoquines, pero bien de piedra, bien rústico, muy pintoresco el pueblito. Bueno, ahí atrás se ve la iglesia, pero no sé si vamos a poder llegar. Va, llegar sí, pero no vamos a poder ver mucho. Y el parque que está enfrente. Este es artesanal, todo artesanal. Wow, es la primera vez que veo en funcionamiento una máquina así. Hola, buen día. Buenos días. Esto es para motel. Los colores por medio de estas agujas. Ah, eso justo le iba a preguntar porque veía que estaba el... Ahorita eché el celeste, hoy voy a echar el amarillo. O sea, ¿va de a un color haciendo? Sí. Tres colores, amarillo, rosado y azul. Ah, por eso va quedando una franja con el... como Lleva con el una otro aguja de color. cada color. Ajá. Para ir cambiando. Peine, que es lo que lo va tomando aquí, lo va aumentando. Ajá. Sí, mira. Ah, entonces cuando llega acá, cruza el hilo. Sí. Y el peine trae hacia acá. Ahí, Ah, perfecto. ahí,
van amarrados con estos palancas. Ajá. Pero cuando yo lo subo aquí, Sí. suben. Sí. Para que abra espacio aquí y pase la aguja aquí en medio. Hace 2 telas y pasa el hilo aquí en medio. O sea, digamos, ¿tiene contadas cuántas veces baja o ya es Calculado. la experiencia? ¿Hace Sí. cuántos años que trabaja en esto? Tengo más de 50 años de trabajar en esto. Wow. Más de 50 años. ¿Y cuánto tiempo le lleva, por ejemplo, a hacer un mantel? Yo aquí las piezas de 40 yardas las hago en 8 días. 8 días. 8 días. 8 Y, días, digamos, pero 40. esto es solo un mantel o después se fracciona. Sí, yo saco un solo rollo. Ajá. Ya aquí lo llevo a la tienda y hay costureras que cortan los manteles de diferentes medidas. Ah, ok. De diferentes medidas. Y de casualidad veníamos por un café y mirá con lo que nos encontramos. Me encanta haber aprendido cómo es el proceso del telar. Algo que me llamó la atención acá en El Salvador es que cuando uno va a tomar un café, te ofrecen los distintos métodos de preparación que les habíamos estado mostrando, por ejemplo, en el video de cuando... Está difícil grabar. Los distintos métodos de preparación, como les habíamos estado mostrando en el video de Colombia cuando fuimos al eje cafetero y que veíamos las distintas cafeteras. Así que fíjense que además acá te traen la cafetera, me pareció muy bueno. Algo que nos llamó la atención es que hay un montón de obras de arte exhibidas y todas han sido realizadas con basura. Fíjense. Botones, piezas. Encontramos unas por allá que tenían cepillos de dientes, encendedores. Miren acá. Una tijera, todas partes de plástico. Me pareció muy copado esto. Miren, restos de un teclado, un celular. Entramos al mercado y me tenté con unas tortillas que había ahí. Le pedimos 2, salían 5 centavos cada una. Pero vos sabés que siento el olor y es una arepa. Debe ser la misma masa de maíz. También nos dijo que tenía pupusas, pero estas son tortillas. Me declaro fan de los mercados. Me apasiona venir a recorrer estos lugarcitos así. Aunque no compremos nada, pero es impresionante ver estos lugares, cómo la gente local compra en estos lugares y comercializa todo. La verdad que es fabuloso. Hay de todo, o sea, desde alimentos hasta cosas de artículos de limpieza, indumentaria. No nos deja de sorprender el tema de la carne, siendo que estamos en lugares que hace calor, digamos, estamos en clima tropical y la carne está exhibida ahí, expuesta, sin refrigeración. Eso nos sigue llamando la atención. Estamos pasando frente a la iglesia, tenemos el parque. Ah, la están remodelando completa. Han Absoluto. levantado todo. Bueno, vamos a tener que volver en unos años a El Salvador. Pendiente tour de plazas por El Salvador vamos a hacer. Pero más que plaza, todo, si está todo en obras, todo el país. Así que después volveremos en algún momento. Ya nos estamos acercando hacia la frontera con Guatemala, estamos a 17 kilómetros nada más. Queríamos aprovechar a hacer un cierre, como hacemos en todos los países, de lo que fue nuestra experiencia, nuestro paso por acá, por El Salvador, este país que está resonando tanto por todos lados, todas las noticias. Así que queríamos contarles cómo fue nuestra experiencia. Como siempre decimos, nuestra experiencia es como turista y contamos cómo nos sentimos nosotros durante este paso por el país. Yo voy a estar diciendo que las rutas, me animaría a decir que en general son las rutas del mejor país que estuvimos. O sea, las rutas, también que es un país chico en dimensiones, por eso no es fácil comparar con otros, pero las rutas están espectaculares y las que no están espectaculares están en obras. Con respecto al tema de seguridad, la verdad es que nos hemos sentido muy bien, muy seguros.
como siempre contamos, nosotros usamos esta aplicación que se llama Overlander, de lugares donde uno va marcando para dormir y demás, donde se pueden reportar robos. La realidad es que hay un montón de puntos marcados desde el 2017, digamos, como para atrás o por esa época, donde habían robos en el punto que te fijes. Y hoy en día, ya hace un montón de años, los últimos comentarios que la gente va dejando del 2021, 22, 23. También es verdad que hay una época ahí en el medio que casi no hay comentarios, porque claramente la gente no estaba viniendo a El Salvador por el tema de seguridad. Así que no hemos encontrado nada ahí y uno se siente seguro, y la misma gente acá te cuenta que es seguro moverse. Con respecto a los precios, la verdad es que en lo que hemos gastado nosotros no nos ha parecido un país caro en comparación con los otros países que hemos estado recorriendo. La economía, como contábamos, está dolarizada, o digamos que el dólar es una de las monedas de curso legal, aunque es la más frecuente. No pudimos pagar con bitcoins, pero creemos que eso fue un problema nuestro. Tal cual. Porque en todos los lugares que preguntamos si se podía pagar con bitcoin, nos dijeron que sí y nos dieron la billetera como para pagar. No es que nos dijeron, no, eso es mentira, no se puede. O sea, se puede pagar con bitcoin, aunque nosotros no hayamos podido. Como ustedes saben, esto es un canal de viajes, no nos gusta hablar de política, cada cual tiene sus ideologías políticas y bueno, no nos gusta dedicarnos a hablar de eso. Sí, muchas personas escribieron como preguntando qué opinaba la gente del país, y con todas las personas que hemos estado conversando no hemos visto ningún fanatismo, sino que todos hablan y destacan el tema de que hoy en día su vida cambió en cuanto a la seguridad, que hoy pueden volver a disfrutar de salir a la calle, de estar tranquilos, de estar relajados, que ha vuelto el turismo. Sin embargo, no implica que con esto están totalmente de acuerdo con todas las ideologías y políticas que está llevando el presidente actual, que es Bukele. Sin ir más lejos, ya nos contaban que les está haciendo ruido a la gente, que ahora va a querer buscar la reelección. En líneas generales, la gente destaca eso, que hoy en día se ha vuelto a sentir seguro en su propio país. Eso es lo que más me gustó, y creo que con todos los que hablamos no notamos ese fanatismo que dice, sí, Bukele, o sea, fanatismo sin analizar. O sea, todo el mundo que hablamos claramente están contentos con el cambio del país, con la seguridad, con las obras que se está invirtiendo, con cómo volvió, cómo está resurgiendo el país. Pero todo el mundo ha dicho también que ve cosas malas, como en todos los gobiernos. Como la sensación que me llevo de El Salvador es como de esperanza. O sea, yo noto un país, obviamente con sus cosas buenas y sus cosas malas, el país que está cambiando, un país que está progresando, y la gente se ve muy contenta por eso. Pero del otro lado de la balanza, todos nos cuentan que están en un estado de excepción de hace más de un año. Entonces, hoy en día, como explicábamos en videos anteriores, si te llevas mal con un vecino y llama y hace una denuncia a la policía de que dice que estás en cosas raras, puede venir la policía y llevarte preso. Entonces, vos tenés que, acá no es que sos inocente hasta que se demuestre lo contrario, sino que sos culpable hasta que se demuestre lo contrario. Entonces hay una cuestión ahí muy grande con el tema de derechos humanos, de que están pagando justos por pecadores. Por otro lado, la gente te dice que está contento. Cada uno pondrá en la balanza que le pesa más al momento de las elecciones. Nosotros estamos contando lo que vimos en la gente de acá, lo que sentimos con la gente que charlamos de acá. Y para cerrar nuestra experiencia por acá, por El Salvador, debemos destacar también la amabilidad, cordialidad, el buen trato que hemos tenido acá con todas las personas que hemos interactuado, súper educadas, muy amables, y se nota mucho esa alegría de la gente en ver que está volviendo el turismo acá, así que nos llevamos una experiencia muy buena en nuestro paso por acá. Tendremos que volver para ver concluidas las obras, y ahora seguimos viaje, que ya quedan cada vez menos kilómetros para acercarnos a la frontera y cruzar a un nuevo país. Bueno, acá está migración y acá va a estar aduana, así que habría que... A ver, habrá que mandarse para ahí abajo. Les preguntarle última... Hola, buen día. Para hacer migraciones, estacionamos ahí. Gracias.